siempre sus partidarios. Y sus partidarios hablan con el corazón en la mano y tienen derecho. Y bien, otra función en este mundo en el cual cada uno hace su papel, y en eso consiste la comedia humana, ¿no? Otro papel es el que no es, como es mi caso, partidario ni simpatizante, ni siquiera alguien especialmente atraído por su figura, no me parece especialmente carismático. Pero juzgo con criterios que yo interpreto son los habituales de los profesionales, que consisten en mirar las cosas desde diversos ángulos. El partidario puede ver las cosas desde el ángulo de su propia elección, de su propio compromiso con una causa. Mientras que, como les digo, en esta comedia humana hay papel para otros que nos esforzamos por mirar las mismas cosas desde diversos ángulos. Y entonces se descubre que en la historia del país, cada crecimiento vertiginoso del aparato del Estado, cada vez que esté ocurrido, no solamente en el caso de Leguía, hay una cierta constancia en una cierta regularidad. El crecimiento del aparato del Estado da lugar a mayor dosis de arbitrariedad de los funcionarios con respecto a obras que pasan a ser un porcentaje crecientemente significativo de la inversión nacional. Y como consecuencia de más plata y mayor arbitrariedad, por mayor injerencia del aparato del Estado, todos estos episodios han venido acompañados de incremento de corrupción. Entonces, ahí está. Yo no puedo detenerme en mirar el lado simpático de las cosas, que lo tiene. Un Estado más inteligente, un Estado que tiene proyecto nacional, un Estado que decide involucrarse, un Estado que hace obra pública. No, por caso es así. El mayor involucramiento del aparato del Estado en obras de mayor envergadura, frecuentemente, por no decir en el 100% de los casos, siempre hay que abrir la puerta para las excepciones, pero muy frecuentemente ha venido acompañado de mayor dosis de corrupción. Entonces, no se trata como de aguar la fiesta. Es su cumpleaños, está cumpliendo 150 años, y entonces adelante con sus partidarios. Estoy contento de escucharlos y de darme cuenta que el presidente Leguía está vivo y que todavía despierta energía, pasiones, interés, más allá del que podemos tener los historiadores que hablamos desde fuera, sino interés de compromiso con su causa. Entonces, contento de escucharlos, pero sabiendo que mi papel es otro, paso a ver las preguntas más concretas. Y hay varias preguntas sobre la política cultural que las agrupo todas ellas juntas. Con respecto a este tema, indigenismo, digamos, Leguía tiene como dos etapas. Una primera muy clara, que es en un ingreso al poder con una política indigenista y de política cultural de apertura a la influencia del historicismo, digamos, ¿no? De los seres históricos en la conformación de la nacionalidad. Por eso es que el indigenismo no será extraño al neocolonial. El neocolonial no es... comparte el neocolonial y el indigenismo la idea de fundar la nación sobre sus antecedentes históricos. En realidad es el historicismo en dos variantes que coexisten. Pero el indigenismo es importante al Leguía cuando entra. Y hay toda una primera etapa que sería como el primer gobierno, ¿no? En el cual hay un conjunto de realizaciones.
la Escuela de Bellas Artes va a cumplir un gran papel en todo esto, ¿no? La Escuela de Bellas Artes había sido fundada el año anterior, pero es Leguía que le da una estatura y le da peso a la escuela indigenista que surge de la Escuela de Bellas Artes en la definición de una serie de obras públicas significativas, ¿no? Entonces Sabogal está en una obra pública, en otra obra pública, en fin, no solo Sabogal, sus colaboradores, sus alumnos, y de tal modo pues que hay una estética, ¿no?, que viene del indigenismo, y ello acompaña obra de Leguía en este terreno que ya hemos mencionado. Con Leguía en la Constitución del 20 hay el reconocimiento de las comunidades campesinas, en esa época además indígenas. Comunidades indígenas no eran legales, habían sido abolidas al comienzo de la República, y Leguía en la Constitución del 20 las reconoce, ¿no? Entonces, ese reconocimiento legal de las comunidades indígenas es parte de una serie de iniciativas del gobierno con respecto a política indígena. Y ahí están los congresos regionales Tahuantinsuyo, que organiza el Estado, organiza una división del ministerio que se encargaba de asuntos indígenas, el ministerio, no sé exactamente cuál, pero trabajo, no, antes de trabajo, no había trabajo aún, pero bueno, es una división de asuntos indígenas que desde el Estado trabaja Hildebrando Castro Pozo. Entonces pone a cargo de una dirección de asuntos indígenas que crea después del reconocimiento de las comunidades, para inscribir a las comunidades, entre otras funciones. Y esas otras funciones incluyen estas actividades, los congresos regionales Tahuantinsuyo, que traen delegados delegados campesinos, indígenas de diversas provincias del Perú, a congresos que se realizan en Lima, y sería una de las primeras veces que se escuchan hablar los campesinos de una región con los de otra, que tienen oportunidad de salir de los estrechos límites de su provincia, donde a la época estaban más bien un poco encerrados, para conversar todos juntos y, bueno, ver algunas iniciativas comunes. Junto con esto habrá una cierta obra de difusión del folclore, como folclore, ¿no?, como actividades folclóricas, como inicio de la difusión de música vernacular en Lima por algunos agentes políticos del leguismo, algunos diputados leguistas. Entiendo que un diputado Escalante del Cusco es muy activo en este terreno. Entonces hay una política cultural, por lo menos al comienzo, fuerte, que le da el poder atención, y esa política cultural tiene un tinte indigenista, aunque también, como les digo, hispanista. En realidad el tinte de fondo es el historicismo, ¿no?, fundar el proyecto de la patria nueva sobre la tradición nacional, y Leguía es alguien que se siente huiracocha, ¿no? Habla, sus partidarios lo tratan de huiracocha, como a Toledo de Pachacútec. Mucho antes a Leguía lo trataban de huiracoche. De la intervención del señor Ruiz de Castilla querría recoger un tema que no traté y que se pasó rápidamente, que es el de los ingleses. Efectivamente, ¿no?, la época de Leguía, entre los diversos elementos de la modernización que trae la época de Leguía, se incluye el tránsito de la hegemonía de Gran Bretaña a los Estados Unidos, ¿no?, la relación más importante por el resto del siglo XX, incluso hasta nuestros días, hasta que lo reemplace la China, que será dentro de unos años, pero pasa a ser con los Estados Unidos. Y en ese sentido Leguía sería, bueno, no es el arquitecto de esto, ¿no?, es una expansión global de los Estados Unidos. Los Estados Unidos, después de la Primera Guerra Mundial, en toda América Latina cobran una importancia superior a la que tenían antes de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial es la que anuda los grandes negocios con la banca norteamericana, con Nueva York, con Wall Street,
Y en época de Leguía, efectivamente, ¿no?, es el declive del liderazgo británico que había durado 100 años, desde la independencia, en los años 20, hasta Leguía, 100 años después, en los años 20 del siglo siguiente. Y el comienzo de la hegemonía del liderazgo norteamericano, que va a prolongarse, como digo, hasta nuestros días, que venía entonces destinado a durar. Este tema, ¿no?, de la banca norteamericana habíamos hablado un poco nada más a propósito de Juan Leguía y el escándalo en el cual estuvo involucrado, pero era muy, digamos, una idea muy suelta sobre lo que la pregunta del señor Ruiz de Castilla me está permitiendo resaltar, la trascendencia de este cambio de hegemonía entre Gran Bretaña y los Estados Unidos. Por el lado de las preguntas del señor Carlos Higuera, bueno, este tema de Haya y de Mariátegui, yo había hablado de esto al comienzo. Quién sabe, debí cerrar nuevamente trayéndolos a colación, pero que Haya de la Torre en los años 70, en una entrevista con Alfredo Barnechea, sostiene que Leguía ha sido el presidente mejor del Perú. Eso lo dije yo en las primeras palabras que dije, y luego incluso detallé las razones que da Haya de la Torre, porque no solamente se trata de decir que Haya de la Torre lo dijo, sino que adicionalmente dijo por qué. Y esto tiene que ver con la opinión de Haya, ¿no?, con una obra pública muy significativa y con una modernización del aparato del Estado para cumplirla. Añadí que a esto, posteriormente, diversos estudios han subrayado el tema de cerrar fronteras. Y en ese sentido no cabe duda que personas que como Haya fueron deportados, al hacer un balance de la política peruana, tuvieron una apreciación positiva de Leguía. En el caso de Mariátegui no es tan claro, como dije también, para darle una vuelta de tuerca a ideas que planteé al comienzo, cuando probablemente había un grupo menor al que finalmente se ha completado. Para volver un poco a Mariátegui, la idea con Mariátegui es que él se cuida mucho durante su vida pública, la cantidad enorme de artículos que escribió desde que regresa al Perú hasta que muere. En este periodo Mariátegui calla, Mariátegui no es muy claro, y por aquí y por allá hay alguna pequeña mención. En Ideología y Política, un libro que no publicó Mariátegui, sino que publicaron sus herederos recogiendo escritos, se halla un escrito muy importante dirigido a la Internacional Comunista, y en él hay un juicio sobre Leguía, un párrafo que me referí. Conceptualmente lo que sostiene es lo que veníamos hablando del indigenismo, en el sentido de que Mariátegui resalta en ese párrafo que la política de Leguía había enfrentado a la oligarquía, que no había sido una repetición de la república aristocrática, el dominio de los varones del azúcar, sino que había tenido una política agraria rival, enemiga, contraria de la vieja oligarquía agroterrateniente, exportadora de azúcar y de algodón. Y que en ese sentido habría abierto puertas para la mayor influencia, para puertas para que los indígenas se expresen, puertas para que los pequeños y medianos terratenientes de la costa tuvieran a través de las leyes de agua. Mariátegui habla de las leyes de agua y cómo las leyes de agua que se aplican con Sutton son leyes que distribuyen en la costa el agua de una manera más democrática, más justa, más equilibrada.